a cargo de los doctores Lariño Noya, Iglesias García, Álvarez Castro, Nieto García, Lojo, Leal López y Domínguez Muñoz, del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Gracias. Buenos días. Bueno, como todos sabéis, los datos acerca de prevalencia de pancreatitis crónica que están publicados en la literatura no es que sean realmente muy abundantes. En España tenemos un trabajo publicado por Enrique Domínguez en el 2014 en la Revista Española, en el cual, mediante encuestas realizadas a diferentes centros hospitalarios de España, se estimaba una prevalencia en torno a 50 casos por 100.000 habitantes. Bien, es cierto que existen importantes diferencias en función de la comunidad autónoma a la que nos estemos refiriendo, o incluso lo que es más llamativo, que dentro de una misma región, una misma provincia, existen centros hospitalarios a muy poca distancia entre ellos que arrojan cifras muy dispares en cuanto a prevalencia de la enfermedad. Lo que sí parece bastante evidente, y esto es algo que está muy aceptado, es que tenemos un problema importante de infradiagnóstico de la enfermedad. En este sentido, la econdoscopia ha aportado mucho para tener nuevos casos de la enfermedad, para incrementar la prevalencia de la misma. Y como todos sabéis, la econdoscopia realiza el diagnóstico de la enfermedad en base a la presencia o ausencia de determinados criterios endosonográficos. De tal forma que normalmente es asumido que cuando estamos evaluando un sujeto que tiene entre 0 o 2 criterios de la enfermedad, normalmente este paciente es un sujeto normal. Esto se ve con mucha frecuencia en la población sana. Asumimos el diagnóstico de la enfermedad a partir de los 5 criterios. Esto es algo que está bastante establecido. De 5 criterios para arriba, solemos decir que el paciente tiene una pancreatitis crónica. ¿Cuál es el problema? El problema es esta zona de aquí, esta zona gris de los 3 o 4 criterios endosonográficos. Cuando vemos un paciente con estas características, tenemos la sospecha de que el paciente puede tener una pancreatitis crónica, pero ni mucho menos podemos ser contundentes con lo que estamos diciendo. Es, digamos, una zona un poco compleja y difícil de interpretar. Y este es el problema fundamental. ¿Qué hacemos para optimizar precisamente el diagnóstico de pancreatitis crónica en este grupo de pacientes con 3 o 4 criterios endosonográficos, sobre todo además cuando estos criterios no son criterios mayores, cuando no son calcificaciones o dilatación del conducto pancreático, en lo cual el diagnóstico parece bastante evidente? En ese sentido existen varias aproximaciones o varios abordajes que podemos realizar. En primer lugar, podríamos estudiar la fibrosis del parénquima. Para eso existe una herramienta muy útil en los últimos años, que es la elastografía, como medidor de fibrosis pancreática. Podríamos realizar una evaluación de la función exocrina pancreática, y de esto vamos a hablar un poco del test endoscópico de función pancreática. Y también podríamos evaluar el comportamiento dinámico del conducto pancreático principal tras la estimulación con secretina endovenosa. Si se distiende bien, probablemente no tenga una pancreatitis crónica, y una mala distensibilidad va más a favor de un diagnóstico de la enfermedad. Y haciendo un poco referencia a lo que es el test endoscópico de función pancreática, esto es algo que está muy de moda en los últimos años. Esto no es más que una simulación del antiguo test de secretina colecistoquinina, que hoy, a día de hoy, nadie hace en el mundo, ya que es un test muy engorroso, que dura unas 2 horas, hacía falta intubar al paciente con una sonda nasoduodenal y recolectar toda una cantidad de enzimas pancreáticas tras la estimulación con secretina colecistoquinina. ¿Qué hace el test endoscópico de función pancreática? Con el mismo endoscopio recolecta muestras de jugo pancreático y únicamente va a valorar un parámetro como medidor de la función exocrina pancreática, que es este de aquí, la concentración pico de bicarbonato, considerándose normal una concentración por encima de 80 miliequivalentes. Este test, los autores que los diseñaron ya hace más de una década, vieron que tenía una buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar precozmente la enfermedad. Y esto es el test endoscópico de función pancreática, al cual los mismos autores que idearon este test le añadieron la econdoscopia. ¿Para qué? Pues para aportar, además de una valoración funcional, una valoración morfológica mediante econdoscopia. Y esto es el test ecoendoscópico de función pancreática, al cual, para todavía rizar más el rizo, nosotros le hemos añadido 2 variables más que antes mencioné: la elastografía como medidor de fibrosis del parénquima pancreático y el comportamiento dinámico del conducto pancreático principal tras la estimulación con secretina. ¿Por qué? Pues porque nuestra hipótesis fundamental es esto, que el abordaje multimodal basado en la econdoscopia, que incluye lo que acabo de mencionar, la fibrosis detectada mediante la elastografía, el estudio funcional mediante la determinación de bicarbonato y el análisis de la distensibilidad del conducto pancreático principal tras la estimulación, tras la administración de secretina, permitiría optimizar el diagnóstico precoz de la enfermedad. Este es nuestro objetivo, evaluar la utilidad de este abordaje multimodal en aquel grupo de pacientes en los cuales tenemos una sospecha de una pancreatitis crónica incipiente, de una pancreatitis crónica precoz. ¿Basado en qué? En un cuadro clínico compatible,
fundamentalmente dolor epigástrico, y esos hallazgos econdoscópicos indeterminados, es decir, 3 o 4 criterios de la enfermedad. Para eso diseñamos un estudio prospectivo, transversal observacional, en pacientes con sospecha clínica de la enfermedad y con 3 o 4 criterios endosonográficos de la misma, a los cuales pues vamos a evaluar con todas las variables que antes mencioné. En cuanto a como medidor de fibrosis utilizamos la elastografía y en concreto la cuantificación de la elastografía, el cociente de elasticidad, en el cual en base a estudios o experiencias previas nuestras considerábamos normal por debajo de 2,25. Evaluábamos la distensibilidad del conducto pancreático principal tras la estimulación con secretina, considerándolo normal aquel conducto que se dilata más allá del 50% con respecto al valor basal inicialmente medido, y finalmente hacíamos la medición de la concentración pico de bicarbonato en las muestras de jugo pancreático obtenido mediante el mismo ecoendoscopio con el que hacíamos la valoración, considerándolo normal por encima de 80. Incluimos 44 pacientes, la mitad eran hombres, el procedimiento fue factible en todos menos en uno. En un paciente por problemas de la sedación hizo una microaspiración sin ninguna implicación clínica, pero que no nos permitió hacer el test. Tan solo tenemos una complicación relacionada con el test, una pancreatitis aguda leve, que en 24 o 48 horas se dio de alta. 30 pacientes tenían 3 criterios endosonográficos, 13 pacientes tenían 4 criterios. Si nos fijamos o nos centramos ahora en los resultados, en cuanto a los valores elastográficos, todos los pacientes presentaban una alteración del cociente de elasticidad, lo cual apoyaba la posibilidad de que esos pacientes tuviesen cierto grado de fibrosis pancreática. En cuanto a la medición de la concentración pico de bicarbonato, la mayoría de los pacientes presentaban una concentración inferior al límite de la normalidad, inferior a 80, lo cual apoyaba la posibilidad de tener una insuficiencia exocrina pancreática. Y si nos centramos en la distensibilidad del conducto pancreático principal, pues 32 pacientes de 43 presentaban alterada la distensibilidad del conducto. Globalmente, todos los pacientes tenían alterado el cociente de elasticidad, 32 de 43 tenían alterada la distensibilidad del conducto pancreático y 34 de 43 tenían alterada la concentración pico de bicarbonato. Lo que es aún más relevante o más importante, 27 pacientes, esto es el casi 63% de los mismos, tenían todos los parámetros alterados, los 3 parámetros alterados, lo cual probablemente en este grupo de pacientes de aquí sí que podamos decir que tienen realmente una pancreatitis crónica precoz. Y por tanto, estas son nuestras conclusiones. La evaluación pancreática multimodal, que está basada en la endoscopia, en el modo B convencional, por supuesto, pero también en la elastografía, en el test endoscópico de función pancreática y en la evolución dinámica del conducto pancreático tras la estimulación con secretina endovenosa, proporciona una información relevante dinámica morfofuncional del páncreas, apoyando el diagnóstico incipiente de la enfermedad en al menos 2/3 partes de aquellos pacientes en los cuales tenemos hallazgos ecoendoscópicos indeterminados. Nada más. Muchas gracias.